¿Qué tal? Soy Sofía Ramírez, estudiante de sexto semestre de la Universidad Central del Ecuador. Como parte de la cátedra de neumología, este día les voy a presentar acerca de la aspergilosis asociada al COVID-19. En mi exposición voy a hablar acerca de las generalidades del hongo y de la aspergilosis como enfermedad, la definición de capa, su epidemiología, sus factores de riesgo, su inmunología y fisiopatología, su cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Comenzando por las generalidades, voy a hablar acerca de la descripción del Aspergillus y la definición y clasificación de la aspergilosis. Como una breve reseña acerca del nombre del hongo, el género Aspergillus fue reconocido por primera vez en 1729 por Micheli en Florencia. Este le dio su nombre porque vio su parecido con la cabeza esporulante del hongo con el hisopo usado para asperjar el agua bendita. En cuanto a su familia, pertenece al reino Fungi, al filo Ascomycota, a la clase Eurothiomycetes y al orden Eurotiales. En cuanto a las especies, se han descrito alrededor de 19 especies patógenas para el ser humano, pero la mayor parte de las infecciones son causadas por el Aspergillus fumigatus, el Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Aspergillus tertius. De todas estas, la que más se relaciona con las infecciones invasivas, incluida la que afecta al COVID-19, es el Aspergillus fumigatus. Respecto a su morfología, está compuesto por los conidióforos, que tiene vesículas terminales que sostienen a las fiálides, las cuales producen a los conidios, que son las esporas asexuales que sirven para dispersar al hongo y miden entre 2 a 3,5 micras. Respecto a su hábitat, como es un hongo saprotrófico, es muy abundante en la naturaleza y tiene una distribución global. Se lo puede encontrar en el suelo, en el material orgánico, en el aire, en el agua, y como es tan abundante y pequeño, puede ingresar a los hospitales por medio de la ventilación. En cuanto a su ciclo de vida, el hongo tiene dos tipos de reproducciones, una a través de la esporulación asexual por medio de los conidios y otra de manera sexual por medio de las ascosporas. En el gráfico A podemos ver como una ascospora que se encuentra en letargo ante un estímulo como un golpe de calor comienza su germinación, que culmina en la formación de una colonia micelial, las cuales van a estar rodeadas por una matriz extracelular de polisacáridos que forman una biopelícula. En la imagen están representadas por las placas de color rojo, que es el galactosaminogalactano, y de color amarillo, que es el beta 1,3 glucanos. Estos son biomarcadores que se detectan en las distintas pruebas de antígenos. Estas colonias se desarrollan y forman hifas. En la parte B podemos ver cómo de cada hifa encontramos los conidióforos, los cuales en caso de inanición del hongo producen conidios, que son las esporas asexuales como les mencioné. Estos comienzan su dispersión en el medio ambiente hasta encontrar un medio para desarrollarse. Cuando lo encuentran, crecen, forman las colonias miceliales y el ciclo se repite. En cuanto a su transmisión, cuando una colonia micelial que se encuentra en alguno de sus hábitats, como por ejemplo el suelo, entra en inanición, comienza a dispersar los conidios en el aire. Estos ingresan a través de la inhalación a la vía respiratoria. Incluso se calcula que se inhalan entre 100 a 1000 conidios al día. Algunos de estos pueden llegar a los alvéolos debido a su pequeño tamaño, pero los cilios y las células epiteliales y macrófagos alveolares los van a eliminar. Pero en los individuos que no pueden realizar este proceso normalmente, los conidios permanecen en los pulmones y pueden germinar y causar una infección invasiva. Continuando con la definición y clasificación de la aspergilosis, la aspergilosis comprende un conjunto de enfermedades no invasivas, semi-invasivas o invasivas causadas por diversas especies del aspergillus, como las que les mencioné. Dependiendo del estado inmunológico del huésped, estas enfermedades se pueden clasificar en tres grupos, que tienen distintos mecanismos patológicos, manifestaciones clínicas y también características. Estos son la aspergilosis en el paciente atópico, en el paciente inmunocompetente y en el paciente inmunodeprimido. En el paciente atópico se van a encontrar dos entidades que tienen en común características de un síndrome de hipersensibilidad. Aquí tenemos a la aspergilosis broncopulmonar alérgica, AFPA, y al asma grave con sensibilización fúngica, el SAPS.
La aspergilosis broncopulmonar alérgica es una enfermedad de hipersensibilidad de pulmón que se desarrolla después de la sensibilización a los alérgenos de Aspergillus en individuos atópicos, como los que tienen fibrosis quística o predisposición genética, incluso en los pacientes asmáticos. El asma grave con sensibilización fúngica es una forma distinta del asma refractaria a los esteroides, en donde hay sensibilización a los aspergillus, pero en ausencia clínica y radiográfica de APA. En este gráfico podemos ver cómo hay una gran respuesta inmunológica por parte del huésped, mediada principalmente por los eosinófilos, que son los círculos de color azul. En este grupo vamos a tener a entidades semi-invasivas. Aquí se encuentra el aspergiloma y el aspergilosis pulmonar crónica. El aspergiloma es la colonización de una cavidad pulmonar preexistente, por ejemplo, debido a la tuberculosis. Se la podría definir como una bola de hongos formado por elementos miceliales, células inflamatorias, fibrina, moco, sangre, la cual puede estar libre dentro de la cavidad o estar adherida a la pared. En caso de la aspergilosis pulmonar crónica, esta comprende las enfermedades no invasivas causadas por el aspergillus, incluido el aspergiloma. Esta es una forma inflamatoria crónica de la infección pulmonar en pacientes con una enfermedad pulmonar cavitaria crónica preexistente, como la tuberculosis, el enfisema o el EPOC. Esta se caracteriza por un curso clínico indolente que puede evolucionar durante meses o incluso años. En la primera imagen podemos ver la presencia de un aspergiloma en el pulmón izquierdo, mientras en la segunda, que representa la aspergilosis pulmonar crónica, se ve el área de inflamación rodeando a las colonias miceliales y también se puede ver la formación de un aspergiloma. En el tercer y último grupo, vamos a encontrar entidades que causan ulceración o necrosis, es decir, que son invasivas. Aquí encontramos a la aspergilosis pulmonar invasiva, que es la IPA, a la aspergilosis bronquial invasiva, que es la IBA, y a las infecciones extrapulmonares, como la del sistema nervioso central. La aspergilosis pulmonar invasiva se manifiesta como una neumonía adquirida en la comunidad que se presenta en pacientes inmunocomprometidos, como aquellos que han recibido trasplantes de células hematopoyéticas, que usan corticosteroides, que están bajo terapias inmunosupresoras o que tienen comorbilidades. Esta es la entidad que más se relaciona con el COVID-19. En el caso de la aspergilosis bronquial invasiva, esta es una entidad de la cual la traqueobronquitis ulcerosa es la forma más agresiva. Se manifiesta con placas endotronquiales, nódulos o áreas de ulceración y necrosis. También se la asocia como una coinfección en el COVID-19, pero es menos frecuente que la IPA. En esta imagen podemos ver a la tráquea con ulceración y necrosis y señalado por la flecha en color negro podemos ver la invasión por el aspergillus. Esta imagen corresponde a un vaso de la arteria traqueal. Igualmente podemos ver en la flecha y en color negro la invasión por las hifas del aspergillus. En esta imagen podemos ver cómo hay invasión del aspergillus, pero como da en pacientes inmunodeprimidos, no hay una respuesta por parte del huésped. Ahora voy a continuar con la aspergilosis asociada al COVID-19, comenzando por una pequeña introducción en donde voy a dar la definición de capa, su epidemiología y sus factores de riesgo. Capa es la aspergilosis invasiva asociada al COVID-19. Esta se define como la aspergilosis pulmonar o traqueobronquitis invasiva en proximidad temporal a una infección anterior por SARS-CoV-2. Pero capa no es la primera infección viral asociada a una coinfección por aspergillus. De hecho, hay varios estudios de la aspergilosis pulmonar asociada con la influenza o YAPA. Esta permitió renovar el manejo que se tenía de la aspergilosis pulmonar, que solo se las relacionaba con pacientes inmunodeprimidos o que usaban terapias inmunosupresoras. En cuanto a su epidemiología, la frecuencia de capa osciló entre 3,8 a 35% de todos los pacientes en UCI con COVID-19, de los cuales el 30% se encontraban intubados. Si comparamos esto con la frecuencia de YAPA, podemos ver que la de YAPA es mucho menor, ya que solo era del 16 al 23%. En cuanto a su mortalidad,
La tasa de mortalidad a los 30 días de ingreso a UCI era mayor en los pacientes con probable capa, que era del 44%, de aquellos que no tenían capa, que era del 19%. Y en cuanto a las especies, la mayoría de los aislamientos del Aspergillus se identificaron como Aspergillus fumigatus del 82,3%, seguido del Aspergillus flavus con 11,8% y seguido del Aspergillus niger y terrius con 1,5%. Bueno, definir los factores de riesgo que predisponen a un paciente con COVID-19 a coinfectarse con Aspergillus es un reto, porque no está claro si la infección por el coronavirus es la principal factor de riesgo para capa o si los factores de riesgo adicionales como los corticosteroides aumentan el riesgo de la progresión de la enfermedad. Entre los factores de riesgo que más se reportaron en los diferentes estudios fueron la edad avanzada, el uso de antibióticos como los inhibidores de la beta-lactamasa, el uso de los anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, el uso de corticosteroides como la dexametasona, la ventilación mecánica, el EPOC, la cirrosis y la insuficiencia hepática, la inmunodepresión y otros como la diabetes, el alcoholismo o la cirugía cardíaca. Ahora vamos a hablar acerca de la inmunorespuesta y de la fisiopatología. Comenzando con la respuesta inmune. Cuando los conidios ingresan a las vías respiratorias, el sistema inmune actúa primero a través de la barrera epitelial y el aclaramiento mucociliar producido por el epitelio bronquial para que los conidios no entren en contacto con el epitelio alveolar. Si estos logran ingresar a esta primera línea de defensa, se produce el reconocimiento inmunitario innato a través de los receptores de reconocimiento de patrones, como son los receptores tipo TOL o los receptores de lectina tipo C. Estos receptores pueden reconocer a los patrones moleculares asociados a los patógenos que se encuentran presentes en la pared celular del hongo. Por ejemplo, el beta-1,3-glucano es reconocido por la dectina 1 y las partículas de quitina pueden ser engullidas por el receptor de manosa. Tras este reconocimiento se activa una red de señalización que consiste en citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias que inician los mecanismos efectores innatos y también interactúan con el sistema inmune adaptativo. Uno de estos sistemas innatos va a ser la activación de la NADPH oxidasa. Esta va a producir las especies reactivas de oxígeno que pueden matar a los microorganismos dentro de los fagosomas. Además, va a permitir que se asocie la proteína de autofagia, LC32, a la membrana del fagosoma para que ésta se fusione con el lisosoma y se pueda eliminar el hongo. También es importante en el proceso de la netosis, que es la formación de las trampas extracelulares de los neutrófilos que están recubiertos de péptidos antimicrobianos y permiten la destrucción principalmente de las hifas. Tras su reconocimiento, también va a actuar la inmunidad adaptativa a través de los linfocitos Th1, que disminuyen la carga fúngica mediante la activación de los macrófagos, Th2, que producen una respuesta alérgica mediada por la inmunoglobulina E, Th17, que promueve el reclutamiento de los neutrófilos, y Tregs, que regula la respuesta de los demás linfocitos. Hay muchos factores que favorecen a la aspergilosis en pacientes con COVID. Entre estos tenemos a la inflamación que produce el virus, que va a alterar el epitelio ciliado y la producción de líquido periciliar y moco, alterando el mecanismo de la depuración mucociliar. También tenemos que la tormenta de citoquinas proinflamatorias eleva el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, interleucina 10, las cuales van a producir un daño en el parénquima pulmonar y también en el tejido vascular. También existe una desregulación del sistema inmune asociado al síndrome de distrés respiratorio, en donde algunos pacientes han desarrollado inmunosupresión. También el COVID-19 suele acompañarse con linfopenia por una disfunción y disminución de las células T. Y otra razón muy importante son los nuevos esquemas de tratamiento, como por ejemplo el uso de corticosteroides como la dexametasona, que altera la respuesta inmune del paciente, y los inhibidores de la interleucina 6, como el anticuerpo monoclonal tocilizumab.
Bueno, aquí les he traído un artículo de revisión que menciona que en los pacientes de COVID-19 se ha encontrado una mayor respuesta de TH2 que produce un aumento de la interleucina 10 y una menor respuesta de los TH1. Estos podrían estar relacionados con una revolución a la baja de las respuestas de los macrófagos y por lo tanto aumentar la susceptibilidad del huésped a la infección por el Aspergillus. Además explica que la interleucina 6 puede desempeñar un papel importante en la inmunidad protectora contra el Aspergillus y por eso los anticuerpos monoclonales usados en el tratamiento del COVID que actúan contra el receptor de la interleucina 6 van a reducir esta interleucina y por lo tanto su inmunidad protectora contra el Aspergillus, aumentando su susceptibilidad. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Primero podemos ver cómo en el COVID-19 la tormenta de citoquinas y los factores que les mencioné produce condiciones idóneas en el pulmón para la invasión del hongo. Los conidios que escaparon a las defensas del huésped pueden germinar en la superficie epitelial de 4 a 6 horas después de la colonización, formando en un principio hifas cortas. Después, estas hifas van a invadir a las arteriolas pulmonares y al parénquima pulmonar, como podemos ver en esta imagen. Para la aspergilosis, el pulmón es una esponja que necesita degradarse para liberar los nutrientes que permiten su crecimiento. Es por ello que producen proteasas, como la proteasa de serina, las metaloproteinasas y las proteasas asparticas. Estas digieren las macromoléculas hasta convertirlas en componentes orgánicos. Esto va a provocar una respuesta inflamatoria de las vías respiratorias mediada por la activación selectiva de la vía P38ERK12 para liberar a la interleucina 8 y estimular al interferón 1 y 3 que induce el reclutamiento de los neutrófilos. Esta inflamación va a producir diversas manifestaciones, como la traqueobronquitis, la neumonía obstructiva y las complicaciones como los nódulos, la necrosis y también la invasión pleural. Ahora vamos a hablar acerca del cuadro clínico, comenzando por las características clínicas. Bueno, tanto las características clínicas como las radiográficas de capa, son muy sutiles e inespecíficas. Hablando de su comienzo, en algunos estudios se diagnosticaron aproximadamente entre los 21 días después del inicio de los síntomas de COVID y 19 días después del ingreso a UCI. Entre las manifestaciones podemos encontrar el empeoramiento de la insuficiencia respiratoria, la fiebre nueva persistente o un aumento, el dolor torácico y pleurítico y la progresión a neumonía. Estas son una manifestación de la angioinvasión y la necrosis tisular inducida por el crecimiento fúngico invasivo del hongo. También podemos encontrar cavitación, que es el resultado de una necrosis profunda del parénquima pulmonar, y también que el paciente no responda a los antibióticos de amplio espectro. Continuando con las manifestaciones radiológicas, muchos signos atípicos de la neumonía por COVID pueden simular a una IPA. Por lo tanto, los hallazgos radiológicos por sí solos no son suficientes para definir a un paciente con capa. Incluso las lesiones sugestivas de IPA pueden estar ocultas por la afectación pulmonar en pacientes con COVID grave. Varios estudios informaron algunos hallazgos radiológicos en capa y los dividieron en dos etapas, en una etapa temprana y en una etapa tardía. En la etapa temprana se observan los típicos cambios de imagen de la neumoconiosis agresiva en la fase inicial. Aquí podemos encontrar nódulos con cavidades, signos dendríticos, nódulos periféricos y cavitación pulmonar. En esta imagen es una TAC inicial que muestra nódulos con bordes mal definidos señalados por la flecha, la cual de ahí después de 3 semanas, que es la siguiente tomografía, podemos ver que el nódulo se convirtió en una cavitación. En cuanto a la fase tardía, los cambios de imagen son atípicos y algunas lesiones podrían estar ocultas en la consolidación o en los cambios intersticiales. Aquí podemos encontrar la media luna de aire, como la que podemos ver en la imagen, que vemos una condensación por una cavitación y efecto de masa
la cual podemos ver la media luna creciente señalado por la flecha. Esta es consecuencia de una necrosis pulmonar. También se puede observar el signo de halo inverso, que es un anillo periférico, como podemos ver señalados por las flechas, ¿ya? Que está rodeando una masa o un nódulo pulmonar causado por la aspergilosis. También podemos ver consolidaciones pulmonares, opacidades en vidrio deslustrado, el patrón de Crazy-Pavy, que es un engrosamiento de los septos y de las líneas interlobuliyales que están superpuestos en un fondo de opacidad, derrame pleural y quistes pulmonares. Entonces, estas imágenes pertenecen a pacientes con capa. Tanto A como B es de un hombre de 59 años en el día 12. Entonces, en la figura A, como en B, podemos ver opacidades subpleurales en vidrio esmerilado, que se presume que es causada por el COVID-19. Entonces, estos están señaladas por las cabezas de las flechas, mientras que en la imagen A podemos ver un área de consolidación apical derecha que se presume que corresponde a la aspergilosis invasiva. Está señalada por la flecha. Las siguientes imágenes corresponden a un hombre de 69 años. En la imagen C, que corresponde al inicio del estudio, se pueden observar opacidades en vidrio esmerilado, que son las puntas de las flechas, mientras que en la imagen D, que es el seguimiento a los 11 días que estuvo en UCI, además de estas opacidades, que igual son las flechas, podemos ver una consolidación posterobasal izquierda que se presume que es la aspergilosis invasiva, está señalada por la flecha. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. Antes de comenzar a hablar sobre el diagnóstico, me pareció interesante conocer un poco acerca de la evolución de los algoritmos diagnósticos de la aspergilosis invasiva, para así entender de dónde surgen los conceptos fundamentales para identificar esta enfermedad. Entonces, en el 2002, el Consorcio de Educación e Investigación del Grupo de Estudio de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer y Micosis, como podemos estar representado por las siglas, publica una clasificación de la aspergilosis pulmonar invasiva que se utiliza en pacientes inmunodeprimidos. Esta se basa en factores del huésped, factores clínicos y pruebas micológicas, pero muchos pacientes en estado crítico no podían ser clasificados con estos criterios. Esta guía se actualiza en el 2008. En el 2012 surge un nuevo algoritmo llamado ASPICU. Este sirve para ayudar a distinguir la colonización de Aspergillus de la hipa probable o putativa en pacientes de UCI. Esta se basa en el cultivo del Aspergillus del tracto respiratorio inferior como criterio de entrada, pero sin incluir biomarcadores, y tiene en cuenta factores del huésped, criterios clínicos y radiológicos. En 2019, el algoritmo del consorcio se vuelve a actualizar. En el 2021 surge el algoritmo BM-ASPICU, el cual mezcla los criterios del consorcio y del ASPICU e incluye biomarcadores fúngicos, como el antígeno galactomanano y el PCR de Aspergillus. Además, propone que los factores de riesgo no se consideraron como criterios de ingreso. Este fue diseñado para ser aplicado a cualquier paciente que requiere ingreso en UCI por dificultad respiratoria, independientemente de los factores de riesgo. Bueno, en cuanto a las generalidades, el diagnóstico de capa se basa en las manifestaciones clínicas, radiológicas y microbiológicas, pero debido a las manifestaciones suelen ser muy sutiles e inespecíficas, el método más confiable es el microbiológico. Las muestras respiratorias van a ser las preferidas para realizar el diagnóstico de Aspergillus, y para obtenerlas se usa principalmente la broncoscopía, que permite la inspección y la toma de muestras. Mediante esta técnica se puede realizar el lavado broncoalveolar y la biopsia pulmonar, las cuales son las muestras de elección. Con estas muestras se pueden realizar cultivos y microscopía directa de los tejidos, y también se pueden encontrar dos tipos de moléculas: los antígenos basados en los polisacáridos de la pared celular, como el galactomanano, beta-1 y el beta-1,3 glucano y el ADN. Bueno, el diagnóstico de capa en UCI es muy complicado por varios factores. Por ejemplo, la disminución del uso de la broncoscopía por la necesidad de proteger a los trabajadores de la exposición de los aerosoles. También la toma de muestras de tejido puede ser difícil o estar contraindicada en pacientes con inestabilidad hemodinámica,
que es muy frecuente en los pacientes con UCI. También el rendimiento de los cultivos tiene poca sensibilidad. Los pacientes con COVID no suelen presentar los signos radiográficos clásicos de una IPA. También podría haber dificultades para tomar una tomografía en lugar de una radiografía de tórax a pie de la cama. También los pacientes con capa no tienen los factores de huésped típicos. Es difícil diferenciar entre una colonización por Aspergillus frente a una infección y por último no se suele considerar a la IPA frecuente para los estudios de UCI. Para considerar que un paciente esté en riesgo de capa debe tener algunos criterios de entrada. Estos son una reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa de SARS-CoV-2 positiva en cualquier momento durante las 2 semanas entre el ingreso del hospital y la UCI, o una RT-PCR positiva en las 72 a 96 horas siguientes al ingreso de la UCI, que tenga el paciente tratamiento con fármacos inhibidores de la interleucina 6 o tratamientos con corticosteroides para las enfermedades subyacentes. Para realizar el diagnóstico de capa se proponen 3 grados diferentes: capa probada, probable y posible. En la forma pulmonar, la capa probada, se define como una infección pulmonar o traqueobronquial confirmada y se demuestra mediante la detección histopatológica, mediante una biopsia pulmonar y microscopía directa en donde se encuentre el Aspergillus que muestre el crecimiento invasivo del mismo, o también Aspergillus recuperados por cultivos o detectado mediante PCR. En el caso de la capa probable, esta es la combinación de criterios microbiológicos, de imagen y factores clínicos. En los microbiológicos se necesita una microscopía y cultivo de lavado broncoalveolar en donde se encuentre Aspergillus, o un ensayo de flujo lateral de suero con galactomanano en un índice mayor a 0,5 o un ensayo de flujo lateral en lavado broncoalveolar con un índice de galactomanano mayor o igual a 1,0 o un PCR positivo para Aspergillus en 2 muestras de plasma o de lavado broncoalveolar, o un PCR positivo para Aspergillus de muestras de plasma y de un lavado broncoalveolar, o una combinación entre todas, combinado con criterios de imagen, como pueden ser un infiltrado pulmonar o nódulos, o un infiltrado cavitante que no sea atribuible a otra causa, o ambos. En los factores clínicos puede presentarse fiebre refractaria, roce pleural, dolor de pecho, hemoptisis o combinación de todas. La capa probable, aquí se da la combinación de criterios microbiológicos, de imagen y factores clínicos. Tanto los criterios de imagen como los factores clínicos son los mismos que para capa probable. En cuanto al diagnóstico microbiológico, este se diagnostica mediante la evidencia de Aspergillus por microscopía directa y cultivo obtenida mediante un lavado no broncoscópico, o la detección de galactomanado mediante un lavado no broncoscópico en un índice mayor a 4,5, o detección de galactomanano mediante 2 muestras de lavado no broncoscópico en un índice mayor a 1,0, o la detección de galactomanano mediante un lavado no broncoscópico en un índice mayor a 1,0 más un PCR y un ensayo de flujo lateral, o puede ser la combinación de todos. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Pero para empezar a hablar del tratamiento voy a decir una breve introducción de los fármacos. Estos fármacos que se usan actualmente para el tratamiento de la aspergilosis pertenecen a 3 clases de agentes antifúngicos, 2 de ellos dirigidos al ergosterol, que es la anfotericina B, y los azoles, y una tercera clase que se dirige a la síntesis del beta-1,3-glucano, que son las equinocandinas. La anfotericina B se une de manera irreversible al ergosterol. Esto va a provocar una fuga a través de la membrana, lo que conduce a la muerte celular. Una de sus principales ventajas es que no produce resistencia como los azoles, pero es muy nefrotóxica. En el caso de los azoles, estos bloquean la desmetilación del anoesterol, lo que da como resultado el agotamiento del ergosterol y la acumulación de un esterol tóxico, el cual ejerce estrés en la membrana de la célula provocando su destrucción. Tiene un excelente perfil farmacológico y no produce toxicidad en el huésped, pero tiene varios inconvenientes.
como la interacción con varios fármacos, ya que se metaboliza a través de las enzimas del citocromo P450 y, como mencioné, produce resistencia con el uso prolongado. Y por último, las equinocandinas. Actualmente hay 3 equinocandinas disponibles para el uso clínico: la caspofungina, la micafungina y la anidulafungina. Estos fármacos actúan como inhibidores no competitivos de la beta 1,3 glucanosintasa, que es una enzima clave para la síntesis de la pared celular. El problema con estos fármacos es que si se las utiliza en dosis altas, pueden perder su efecto y causar un crecimiento paradójico del hongo. Hablando específicamente del tratamiento contra la aspergilosis, el objetivo principal es el manejo de la infección pulmonar. La vía de administración debe ser preferentemente intravenosa, ya que habitualmente los pacientes con capa están en UCI y por ende es posible mala absorción por gastroparesia. Entonces, el tratamiento va a depender si el paciente es sensible a los azoles o resistente a los azoles. En pacientes sensibles a los azoles, como primera línea, se recomienda el voriconazol o isavuconazol. En el caso del voriconazol, se comienza con una dosis de carga de 6 miligramos sobre kilogramos 2 veces al día durante 2 dosis, seguida de 4 miligramos sobre kilogramos 2 veces al día. Se recomienda una concentración plasmática mínima de 2 a 6 miligramos sobre litro. En cuanto a las interacciones, como se metaboliza a través del citocromo P450, tiene varias interacciones con otros fármacos que se utilizan en UCI o para tratar el COVID-19, como es el caso del remdesivir, que también es un sustrato para la CYP3A4. En el caso de los efectos adversos, tiene una estrecha ventana terapéutica, puede ser hepatotóxico, neurotóxico y puede provocar una prolongación del intervalo QT. En el caso del isavuconazol, este se comienza con una dosis de carga de 200 miligramos 3 veces al día durante 6 días, seguida de una dosis de 200 miligramos una vez al día, de 12 a 24 horas después de la última dosis de carga. En cuanto a sus interacciones, también se metaboliza a través del CYP3A4, pero sus interacciones farmacológicas son menos pronunciadas que con el voriconazol. En cuanto de sus efectos adversos, tiene una actividad clínica similar a la del voriconazol, pero tiene un perfil farmacocinético favorable y se asocia con menos toxicidades que el voriconazol. En cuanto al posaconazol, el umbral más bajo es de 1 miligramo sobre litro y se recomienda un límite superior de 3 a 75 miligramos sobre litro, pero este solo se ha probado en estudios de fase 3, en donde he visto que es muy seguro. Tiene una excelente actividad in vitro contra la aspergilosis y se ha utilizado como tratamiento de rescate, pero en pacientes sin COVID. En la segunda línea se utiliza la anfotericina B liposomal. En cuanto a su posología, la dosis inicial recomendada es de 3 miligramos sobre kilogramo al día. Entre sus efectos adversos, como les mencioné, es muy nefrotóxico y podría causar disfunción renal, especialmente en los pacientes que ya tienen una lesión renal aguda. Esto es muy importante, ya que se ha visto que el virus del COVID-19 tiene un tropismo renal y causa una lesión renal, así que si se utiliza este fármaco en estos pacientes, se debe hacer un seguimiento continuo. Si el paciente no puede recibir ni azoles ni anfotericina B liposomal, se utiliza la terapia de rescate, que es la caspofungina. Este se utiliza en una dosis de 70 miligramos de dosis de carga el primer día, seguido de 50 miligramos al día. En caso de que el paciente tenga una resistencia a los azoles, el tratamiento va a depender de si se sospecha o de si es probada. En el caso de que se sospeche, se puede utilizar el voriconazol más equinocandina o el isobucanazol más una equinocandina. Si se sospecha o está aprobada, se utiliza la anfotericina B liposomal o la terapia de rescate con caspofungina si es necesario en la misma posología mencionada. Bueno, aquí les presento un ensayo en el cual se comparó el posaconazol con el voriconazol para el tratamiento de la aspergilosis. Este estudio se determinó que el posaconazol no fue inferior al voriconazol en cuanto a la mortalidad. También causó menos efectos adversos y menos interacciones, por lo tanto se lo recomienda como tratamiento de primera línea para la enfermedad. Y por último, voy a hablar un poco de la prevención y el control.
Para ello encontré un ensayo realizado por un grupo de expertos que al ver que aumentaba la incidencia de capa en su UCI, implementaron algunas medidas que redujeron la frecuencia de la coinfección. En primer lugar, instalaron en UCI filtros de aire de partículas de alta eficiencia, EPA, para impedir la entrada de los conidios al exterior. En segundo lugar, todos los pacientes con ventilación mecánica por COVID fueron examinados mediante el suero galactomanano 2 veces por semana y también siempre que era necesaria una broncoscopía, por lo que sea, se solicitaban los índices de galactomanano y cultivos. Y por último, se inició la nebulización profiláctica de 12,5 miligramos de anfotericina B liposomal en todos los pacientes ventilados mecánicamente sin un diagnóstico establecido de IPA. Como esto me pareció bastante interesante, les traje un estudio en el cual evaluaban la eficacia de la anfotericina B liposomal inhalada como profilaxis de la aspergilosis invasiva en pacientes con COVID-19. El resultado fue que el grupo con tratamiento, el 9% desarrollaron capa y el 13% desarrollaron colonización, mientras que el grupo que no recibió, el 61% desarrollaron capa y el 44% desarrollaron colonización. No se encontraron efectos adversos relacionados con el medicamento, lo cual es importante ya que, como les mencioné, este medicamento es muy tóxico. Y por lo tanto llegaron a la conclusión de que un régimen profiláctico 2 veces por semana de 12,5 miligramos de anfotericina B liposomal inhalada redujo la incidencia de capa en pacientes con COVID-19 ventilados mecánicamente. Y eso es todo. Aquí se encuentra mi bibliografía. Y muchas gracias por su atención.